Bien. ¿Quedó alguna consulta de esta parte de circunferencia antes de pasar a la siguiente? Bueno, cualquier cosa consulta. La siguiente elipse, y en esta, ya en la ecuación canónica, tenemos algunos datos más. Al igual que la elipse tiene un centro que tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, y a la vez tiene dos semiejes que están dados por A y por B. Que eso es lo que me indica. Los semiejes me indican desde el centro cuánto nos tenemos que desplazar, cuánto nos tenemos que desplazar en Y para marcar los vértices de la elipse. Por ejemplo, esta elipse en el 0, 0, su centro es el 0, 0, y ahora desde el centro, para marcar estos dos vértices, darnos dos unidades. O sea que este semieje vale 2. Y dentro nos tenemos que desplazar 1, 2, 3, 4, 5 unidades para marcar los otros dos vértices. Vale 5, este también vale 2, vale 5. Entonces la elipse es x menos 0, el centro está en 0, x menos 0, sobre 2, que el semieje, digamos, el desplazamiento que tengo que hacer desde el centro sobre el eje X vale 2 al cuadrado más y menos la coordenada Y del centro, que también valía 0, al cuadrado sobre 5 al cuadrado. ¿Ven? Este número A, que se llama semieje A, es el desplazamiento en X desde el centro, y el semieje en Y desde el centro. Y esto queda igualado a 1. A ver, miremos en esta otra. Marcar el centro. ¿Cuáles coordenadas del centro? X menos menos 1 y ¿Cuál sería la coordenada X del centro? Menos 2. Está acá el centro, ¿sí? Coordenadas, mírenlas acá tal cual, después vemos cómo las reemplazamos en la ecuación. Pero este punto, ¿qué coordenadas tiene? 2 y 1. Menos 1. Perfecto. 2 y menos 1. El semieje A, o sea, ¿cuánto nos tenemos que desplazar desde el centro de vértices cuando nos movemos 3. en 3. forma paralela al eje X? Sería 3. Muy bien. Y el semieje que corre en paralelo ahí, 2. 2. Entonces ahora tenemos que reemplazar esto en la ecuación canónica. A ver, díganme ustedes cómo va a quedar. Esto sería el X sub 0, y que la ecuación sería X. ¿Qué más? Menos 2. Bien, menos 2. Sí.
al cuadrado más y Fa- menos 1 al cuadrado. falta lo de abajo. Ah, so- sobre 3 al cuadrado. Bien. Más. Y menos al Muy cuadrado bien. sobre 2 al cuadrado era, sí. Ah, acá iba a 2. Claro, sí. Perdón. Igual a 2. Sobre entonces, 2 al cuadrado. bien, 2 al cuadrado igual a 1. Bueno, ahora tenemos la ecuación de la elipse, la ecuación canónica, y tenemos que armar nosotros el gráfico. Les voy a escribir acá otra vez cómo es la ecuación canónica para que la comparen y vayan en. Profe, ¿por qué igual a 1? Son todos los pares de puntos que verifican que esa igualdad. En realidad hay otras formas, podríamos desarrollarlo. ¿Cómo se llama, chicas, la ecuación cuando está extendida? Esta es la canónica y está la otra que es toda la extendida. General. La general. Podríamos desarrollarla de otra manera, lo que pasa es que con la ecuación canónica vos identificás primero qué cónica es, porque fíjate que la circunferencia, listo, que es como una deformación, ¿sí? Las ecuaciones canónicas las armamos para que a simple vista nosotros podemos y qué elementos tenemos que representar. No sé si te acordás de cuando vieron en la secundaria en algún momento de haber visto la ecuación canónica de la parábola, les daba el dato del vértice, ¿sí? Estas son expresiones a las que se llega para poder identificar rápidamente qué cónica es y cuánto vale cada elemento que tienen que representar, cuánto vale el centro, cuánto se tienen que desplazar. Qué silencio. Joaquín, ¿estás? Sí, sí, profe. Ah, Eh, es una forma de acomodar la expresión, simplemente. Es una forma de acomodar siempre va a después ser creo que igual está a abrí al final. 1. La elipse sí, Ah, listo. siempre está Joya. igualada a una. Sí. Esa es la Sí, preocupación. sí, porque quería saber, porque digo, ya veo que después igual a otra cosa y no sé qué hacer. Si está igualado a otra cosa, dividís todo por esa cosa, lo que igual después les vamos a mostrar. No, no se preocupen. Ahora estamos viendo cómo representarlas y después vamos a ver cómo pasar, cómo acomodarlas para llegar a esto, acomodadas, pero a veces ustedes van a tener otra expresión, que es la general, y van a tener que acomodarlas para obtener esto. Así que no, no te preocupes que eso igual lo vamos a hacer después. Disfruten de que está acomodado y que solamente tenemos que identificar los elementos. Mirando acá en Bueno. este ejercicio. No, si lo vamos a ver ahora en algo terrible. ¿Cuál sería el centro de esta elipse? De la que tienen para representar. -2 y +2. Muy bien. -2 y 2. ¿Cuánto vale el semieje A? Sería el que está debajo del término que tiene X. 8. ¿Esto quién es? Fíjate, comparando acá con la expresión canónica. Este 8, ¿qué sería? El
Ay, el espacio que hay del Ah, centro a... el semieje querés No sé decir, cómo expresar. pero entiendo, pero comparándolo, esto es el A al cuadrado. Lo que pasa es que nosotros Sí. acá ya teníamos graficado y armábamos la canónica. Ahora es al revés, tenemos la canónica y tenemos que identificar los elementos para graficarlo. Es el A al cuadrado. Ahí ¿Cómo? ponen en el chat raíz cuadrada de 8. Dice acá. Claro, el A al cuadrado es el 8. O sea que A es raíz de... Entonces, con esa misma lógica, ¿cuánto vale el B? 4. 4. 4. ¿Sí? Porque este que tenemos acá es el B al cuadrado. Bien. Ahora sí, con esos elementos, este en realidad lo puse a propósito, porque si no siempre les ponemos números muy bonitos, saben que siempre les va a dar semiejes enteros, pero bueno, lo aproximamos. Entonces el centro está en menos 2 de x, y desde acá, eso que estabas diciendo, ¿cómo nos tenemos que desplazar? Que el 8, Era la lindo. raíz de 8, a ver, La raíz de 8 es 2,8 aproximadamente. ¿Y qué hacen con el 8? vas para los costados, sobre el eje X. Muy bien, te mueves paralelo al eje X. Más o menos raíz de 8. Raíz de 8. Bien. Y ahora, ¿qué se hace con el 4? Para arriba y Para para arriba y abajo. para abajo. Muy bien. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. También 4 y 4. Y ahora ya con esto ya pueden marcar la elipse. Y listo. Bueno, ustedes la hacen linda, que cierre sin superponerse así. Yo. ¿Tienen alguna pregunta? Esto no creo que haga falta que ustedes marquen todo el tiempo, de que nos desplazamos 4 unidades hacia arriba, hacia abajo, raíz de 8 hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero ustedes van a marcar directamente los vértices y trazan la elipse. Si no hay consulta, seguimos con la otra. Vivi, ¿seguías vos? Acá está raíz cuadrada de 8. Sí. Revisando ¿Alguna nomás pregunta cuando antes que deje de...? Sí, estaba esperando porque si querían preguntar algo. cambiamos de curva. Ujú. Bueno, sí. ¿Cómo se ¿Cuál reconoce? pregunta? ¿Cómo? Tipo, en el trabajo práctico Cuando, aparece identificar cuáles son. sí, eso lo vamos a ver ahora Claro. dentro de un ratito. O sea, Bueno, dejo de lo que compartir entonces. lo que arrancó Sofía a explicarles más que nada cómo se grafica a partir de la ecuación canónica. Vamos a explicarle lo mismo de la hipérbola y después les vamos a decir cómo llegar de la polinómica a la canónica, ¿sí?
Ustedes necesitan sí o sí ok, las ecuaciones canónicas gracias. para poder dibujar. ¿Tá? O sea, ustedes necesitan las ecuaciones canónicas para poder graficar, que fue, bueno, lo que planteó Sophie con la circunferencia y la elipse, y yo les voy a dar ahora con la parábola y la hipérbola. Y después, Sabri, vos le ibas a dar un ejemplo de cómo pasar de una canónica, perdón, de una polínomica, cómo reconocer, ¿eso lo explicabas vos, Sofi? Sí. ¿Sabri? Sí. ¿O lo digo? Cómo reconocer qué tipo de cónica es y cómo llevarla a la canónica. Vamos en orden. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la parábola. ¿Sí? La parábola se generaba de plantear, ¿sí? Un corte en... Acá. Ahí está. La parábola surge en un plano inclinado que solamente afecta, ¿sí? A uno de los dos, a una de las dos hojas. Fíjense que el corte del plano corta a la hoja del cono, pero pasa por la parte donde el cono está abierto, ¿sí? Esta curva, ¿sí? No genera una curva cerrada como pasa por la elipse, porque la elipse también se corta con un plano inclinado, pero atraviesa, acá es una parte y la otra parte queda en la parte abierta del cono, ¿sí? De ahí es donde se genera la parábola. ¿Estamos? La parábola de las que nosotros trabajamos pueden surgir, o sea, de acuerdo a cómo sea el corte, puede tener sentido, ¿sí? De sentido del eje Y o la abertura en el sentido del eje X, ¿sí? Puede tener sentido. Esta es la parábola clásica, esto ya, al principio la que tiene forma, ¿sí? Y igual la clásica cuando está en el 0, 0, y igual a x cuadrado, ¿sí? Aparte de ser una curva, es una función, es la única cónica que es función, ¿sí? Después, la que está en el sentido del eje X es esta, y tiene, fíjense, la abertura en el sentido del eje X. De acuerdo a si el coeficiente A que acompaña el término general negativo, ¿sí? La parábola puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Eso lo recuerdan, y si no, bueno, en el caso de la curva, a derecha o izquierda, ¿sí? En sentido, o de x negativo, de acuerdo a si es positivo o negativo el término del coeficiente principal. ¿A qué ecuación canónica responde cada parábola? Esta, la que, ¿sí? Tiene el sentido de y positivo o negativo, responde a la ecuación canónica de esta manera. Igual a por x menos x0, ¿sí? Donde x0 y 0 es el vértice, ¿sí? Es este punto de la parábola, ¿sí? Y el término A es esa parábola, ¿sí? ¿Está? Si es positiva, me va a dar, ¿sí? Cuando A es mayor que 0, mi curvatura, o sea, me va a dar que las ramas van hacia arriba, ¿sí? Y cuando el A es menor que 0, están hacia abajo, ¿sí? Horizontal responde a una canónica de esta manera, donde ahora X está en función de Y, vendría a ser, ¿sí? Una parábola de 3 tienen al cuadrado es la variable Y X es lineal, ¿sí? Entonces, el vértice también va a venir dado por X0 y 0, ¿sí? Fíjense que esto, no importa de qué cónica sea, el vértice o el centro, depende de
obviamente lo que ustedes buscan es el centro. En el caso de la hipérbola, van a buscar, sí, lo que se llama centro también. En el caso de la parábola, ustedes lo que ubican es el vértice, ¿sí? Pero se busca de la misma manera. Es, ¿sí? ¿Dónde se hace cero? En este caso, fíjense, este término, y menos I0 se hace cero en y 0, entonces I0 es la coordenada, y ¿dónde se hace cero? Este término que es X menos X0. Esto también, ya que una variable está al cuadrado y la otra no, ustedes la pueden expresar de esta manera, que por ahí les resulta más sencilla de ver porque es la manera del término, o sea, donde está el cuadrado, que sería la izquierda de ellos, sí, a la izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan que para graficar esta o esta, qué hacían? Buscaban donde esto se hacía cero y la coordenada, el valor que tenían, la constante que tenían acá afuera con el signo como iba, ¿sí? En este caso lo podemos hacer porque hay una variable que está lineal, ¿sí? En los otros casos no se puede porque las dos está. Esta es la única cónica que tiene una de las dos variables, ¿sí? Al cuadrado y la otra lineal, ¿sí? Esta siempre la van a identificar de esa manera, porque cuando vean, después cuando vean con Sabri van a ver que es la única, ¿sí? Que tiene una variable lineal y tiene una sola al cuadrado. Eso es más rápido también de identificar. Yo tenía para hacer un ejemplo, pero es con completamente, lo dejamos para el final, chicas, o... Dale, Como hay que yo hacer tenía unos ejemplo para completar, pero no para graficar. Así que si querés, completamos y después haces el gráfico. Claro, y así después le hacemos el gráfico. Y igual vamos a suponer que tenemos una parábola que ya esté completa, ¿sí? Vamos a imaginarnos esta parábola así, que ya está de manera canónica, ¿sí? Está en forma canónica. ¿Cuál sería el vértice de esta parábola? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería el vértice? 3 y 2. Perfecto. ¿Sí? ¿Está? ¿El resto lo ve? Que es 3 y 3 en X y 2 en Y. ¿Lo ven? Están calladitos. ¿Sí? Sí. Siempre va a ser, o sea, por ejemplo, si X fuera -4, sería 4 en vez de 3. Porque 4, vos, 2. exactamente. Porque siempre es, como les decía, Sofi, es X menos, ¿sí? La coordenada. Y en este caso está el X menos, entonces queda solo el 3. ¿Sí? Y si no, en definitiva, en la canónica, en realidad lo que ustedes están haciendo que es 0, ¿sí? El 0 de coordenadas a un nuevo par de ejes, ¿sí? Entonces, es bueno verlo también, buscar en qué punto y menos 2 se hace 0, y ese sería ni, y en qué punto esto se hace 0, y ese sería el x. ¿Sí? Lo puedes pensar de cualquiera de las dos maneras y está bien, está, ¿sí? Genial. Lo único acá, ¿cómo va a ser? Perdón, me salió una B. Así, ¿sí? ¿Qué dicen? O sea, ¿va a ser vertical en el sentido de Y o en el sentido de X? ¿Qué les parece? En el sentido de X, De X, ¿por qué? porque
tenés, Exactamente, por qué vos la pondrías en el sentido, por qué pensás que va a ir en el sentido del eje X? principio está X y en la segunda, en la otra parte de la igualdad está la Y. Claro, o sea, X está lineal y el término cuadrático es Y, ¿sí? Y después va a ir en el sentido de las X crecientes o en el sentido negativo, en el sentido positivo o negativo. Positivo. Porque A, o sea, A sería lo que acompaña a esto, ¿no? A este término, y menos 2. Y en este caso, al no haber nada, es un 1, ¿sí? Y como es positivo, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar una parábola de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos primero el vértice. En X y 2 en Y. ¿Sí? Estaría acá. ¿Sí? Y ya está. La abertura es 1, o sea que yo a partir de este punto sí me voy a tener que va a pasar por este punto y que va a pasar por este punto. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Y si me muevo 2, estoy en 4. Pasaría acá. Un poquito más. ¿Sí? Marcando un punto más para ubicarla bien. ¿Dónde va? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, sí, lo que yo les decía es que por ahí si ustedes lo expresan de esta manera, es la forma que por ahí ustedes conocen de ver la ecuación canónica de una parábola, ¿sí? Porque, ¿qué hacían ustedes? Se fijaban dónde se hacía cero esto, que era para y igual 2, y cuando y valía 2 y esto se hacía 0, X entonces tenían el vértice que era 3, 2. ¿Sí? Esta por ahí Profe, era la forma que ustedes veían la parábola. Sí. una consulta. ¿Siempre va a ser 1 y menos 1 o No, puede puede ser tener otro otro? valor. ¿Sí? Ah, ok. Y Si de eso hubiera sido depende el... canónica. O sea, ponele, en este ejemplo, si ustedes completaran canónica, en este ejemplo que está acá, A valdría 2. ¿Sí? O sea, porque es justo el acompañamiento del i cuadrado es la constante 2. ¿Sí? Y x no tiene nada. Entonces, cuadrado, esto les daría A2. Y si te hubiera aparecido un 2, por ejemplo, sigue siendo una parábola, sigue teniendo el sentido del eje X, sigue teniendo vértice en 3, 2, ¿sí? Lo único que ahora cuando yo la dibuje tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo la dibujaría? La Va voy a a ser hacer en 2 rojo. más para arriba y 2 más para abajo. Claro, o sea, de este mismo vértice yo muevo uno, cuando muevo, claro, cuando muevo una subo 2, entonces voy a venir a parar acá. A ver, cuando muevo una subo 2, va a ser más, cuando muevo una subo 2, ¿sí? En el sentido de X. Ah, ¿Está? pero va en el sentido de X, no en el Claro, sentido de Y. claro, porque estoy en el otro Ah, 2, ahora no genial. va a ser 4, sino que va a ser 8, ¿sí? Entonces va a ser una parábola que va a estar un poquito más comprimida, ¿sí? ¿Está? Esto sería si A es igual a 2. Y este es A igual a 1, ¿sí? Y si hubiera sido yo, ahí sí, cuando te mueves 2, sí, bueno, es 1, o lo pensás cuando te mueves 1, mueves medio, ¿sí? Y hubieras tenido, Claro. entonces, si hubiera sido un medio, hubiera
quedado más abierta, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí está. Y bueno, y si hubiera sido negativa, va en el otro sentido. ¿Está? ¿Alguna duda acá sobre las parábolas? Puse el ejemplo de la horizontal porque la vertical ya la conocen, ¿sí? A ver, ¿hay algo en el chat? ¿Será más cerrada? Sí. ¿Está? Bueno, si no tienen más dudas sobre parábola, después cómo pasar, en este caso, bueno, no es esta la expresión, ¿no? Pero sería cómo pasar de esta expresión, que es la polinómica, a la canónica. Yo que esto era una parábola en el sentido horizontal, eso sí lo podemos ver, ¿sí? Cuando vos ves la expresión polinómica y ves que tenés una variable que sí, y la variable x solamente está lineal, esto ya te das cuenta que es una parábola en el sentido de x, ¿sí? Cuando es donde te vas a dar cuenta si va en el sentido positivo o en el sentido negativo, el valor de a, ¿sí? Porque todo depende de también el valor que tenga x, ¿sí? Pero lo único que te da, la única información que te da la polinómica es qué tipo de cónica es, nada más, ¿sí? Después vos te necesitas sí o sí completar, obtener toda la información para poder dibujar. ¿Está claro eso? Bueno, vamos a pasar a la hipérbola, ¿sí? Que es la que surge, las hipérbolas, de cortar, ¿sí? Las hojas del cono, ¿sí? Entonces, al cortar con un plano vertical, fíjense que me aparecen dos ramitas, ¿sí? Una hacia arriba y una hacia abajo, ¿sí? Esa curva, ¿sí? Proyectada en el plano, la llamamos hipérbola, ¿sí? Ustedes conocen una hipérbola ya, ¿sí? Ustedes ya vieron una hipérbola, 1 sobre x, ¿sí? Esta también es una cónica, ¿sí? Es la cónica que es función. Lo que pasa es que esta es un caso particular, ¿sí? Surge de esta, ¿sí? De la curva de la cónica hipérbola, ¿sí? Planteando una rotación de ángulos. Eso nunca se lo echo menos, pero justamente surge, es lo mismo, ¿sí? Lo único que tiene una rotación de 45 grados, pero también es una cónica esa, ¿sí? Pero la que nosotros trabajamos acá en esta parte como curva, ¿sí? Es la que surge, que aparecen las dos ramas que no es función, ¿sí? Eso está claro, ¿sí? Eso lo vieron, ¿sí? La hipérbola que nosotros trabajamos acá es la que estoy marcando en violeta, que son estas dos ramas, sentido del eje X o pueden estar en el sentido del eje Y. Está claro que estas dos hipérbolas no son funciones, ¿sí? Eso queda claro. Cuando yo trazo una recta vertical paralela al eje Y, ¿sí? Corto al gráfico en más de un punto, ¿sí? Entonces, ninguna de estas dos funciones. La que ustedes conocen como función es esta misma rotada 45 grados, pero bueno, es una cuestión que acá no la vemos cómo surge la otra, ¿sí? Pero es una ¿claro? Bueno, Profe. estas dos expresiones, estas dos, fíjense que lo que nosotros como centro, ¿sí? Fíjense cómo estas hipérbolas son dos gráficos, ¿sí? Son dos curvas, ¿sí? Que son asintóticas, ¿sí? Que pasan por un centro, ¿está? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar esta hipérbola? Vamos a necesitar conocer de las dos rectas y vamos a necesitar conocer, ¿sí? Dos valores, A y B, ¿sí? Este A y B surgen en la elipse, ¿sí? Son la ubicación, ¿sí? A los vértices, ¿está? O
sea, representan de la misma manera, ahora vamos a ver, se ubican de la misma manera que como surgieron en la elipse, ¿sí? Lo único que la información que nos van a dar acá es a dónde van a cortar de la hipérbola, ¿sí? Entonces, yo para poder graficar una hipérbola necesito conocer este centro, ¿sí? Que es donde se cortan los dos ejes necesito conocer A y B, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ubicando el centro, ubicando A y ubicando B, ¿sí? En sentido positivo, un cajoncito. Y ese cajoncito me permite determinar las rectas, ¿sí? De las asíntotas de la curva de la hipérbola, ¿sí? Ahí estamos. De la misma manera, ¿sí? Fíjense que hay dos hipérbolas, una que va en el sentido del eje X y una que va en el sentido del eje Y. ¿Cómo nos damos cuenta? Que tiene que ver a cuando yo llego a la expresión general canónica, ¿sí? Que lo vamos a ver acá mejor. Esta es la expresión general canónica con centro en un punto de coordenadas x0 y 0, ¿sí? ¿Yo qué hago? Fíjense, la canónica, ¿lo ven? O sea, ¿qué diferencia tiene con la forma con la canónica de la elipse? ¿Qué diferencia tienen las dos? De lo que vieron con Sophie. Comparan. Signos. Fíjense que lo único que tiene diferente es que en lugar de tener un Muy más, bien. aparece un menos. Muy bien. ¿Sí? La elipse presentaba dos signos positivos siempre, ¿sí? En este caso la hipérbola presenta un signo negativo y un signo positivo. Llego a la canónica, fíjense, a la expresión de la canónica, si el signo menos queda con la x, con el término de x al cuadrado, significa las ramas de la hipérbola nunca cortan, ¿sí? El eje horizontal paralelo al eje X. ¿Se dan cuenta? El que pasa por el vértice, las ramas de la hipérbola no lo cortan, ¿sí? Cuando estoy... Se me borró cuando estoy con las ramas verticales, fíjense, ¿sí? Perdón, las ramas verticales, el signo menos está con el X. Cuando las ramas están en el sentido horizontal, fíjense que el menos está con el Y cuadrado. Lo debe haber borrado el que hice Se va a corrido. cortar en Sí, cualquier segundo. porque no lo tengo. Ah, se va a cortar. Bueno, entonces, en este caso, les explico cómo plantear esto, o que queda menos de un minuto. O esperarnos un segundo y hacerlo en el ¿Cortamos? siguiente. Sí, mejor, Que porque si quede no la va a quedar... explicación por- Sí, a ver. Fíjense que por eso mismo que después les va a explicar directamente Sabri cómo hallar las canónicas.